A continuación vamos a comenzar el tema 1 de la asignatura Equipos térmicos, que consiste en una introducción a lo que va a ser toda la asignatura, donde vamos a ver diferentes tipos de intercambiadores de calor de manera general, un poco descriptiva, cada uno de ellos. Lo primero que vamos a comenzar, antes de entrar a ver los diferentes tipos de intercambiadores de calor, es con una breve introducción y sobre todo pues las diferentes clasificaciones que podemos encontrar de intercambiadores de calor. Así, por ejemplo, como vamos a ver, existen diferentes clasificaciones en función del criterio que nosotros utilizamos para clasificar los intercambiadores de calor. Así, por ejemplo, dependiendo de cómo es el proceso de transferencia de calor, pues podemos hablar de intercambiadores de contacto directo, donde no existe una separación física entre los dos fluidos que intercambian calor. Aquí el ejemplo más típico es el de una torre de refrigeración húmeda, como la que tenemos aquí, y que estudiaremos también en la asignatura. En este tipo de intercambiadores de calor, además no es solo un intercambiador de calor, es un intercambiador de calor y de masa. Vamos a coger el color negro un momento y en este tipo de torres, como veremos más adelante en la asignatura, lo que se hace es enfriar una corriente de agua. Esta mi torre, esta es la base de la torre y normalmente por aquí pues tengo una zona donde se inyectan gotitas de agua. El agua en este tipo de intercambiador es el fluido caliente y el fluido caliente lo vamos a pintar siempre de color rojo, con lo cual cogemos el color rojo y por aquí se pulveriza agua que queremos enfriar. ¿De acuerdo? A lo mejor viene el agua por aquí a una temperatura típica de, pues por ejemplo, 35 grados centígrados y retorna al sistema a una temperatura de 15 grados centígrados, 15-20. Para enfriar ese agua, lo que circula, que sería el aire frío, es aire. El aire normalmente entra por esos huecos de abajo, aire atmosférico. Y repito, este es un intercambiador de calor especial porque hay intercambio de calor y de masa. Parte de esas gotas se evaporan y se van a la corriente de aire que sale por arriba a una temperatura diferente y sobre todo con un contenido de humedad muy elevado porque hay una transferencia de masa. Para que exista esa transferencia de masa entre las gotas de agua y el aire atmosférico es necesario que haya contacto directo entre las dos corrientes que están intercambiando calor. Por lo tanto, ese sería un ejemplo de intercambiador de contacto directo, que suelen ser los menos habituales porque el contacto directo entre dos fluidos pues al final puede implicar muchas veces una contaminación entre ellos y normalmente no se suele permitir, aunque en este caso no hay ningún problema de contaminación dado que es simplemente agua y aire. Los intercambiadores más habituales y con los que más vamos a trabajar son los que se conocen como contacto indirecto, cuando existe una separación física entre los dos fluidos térmicos. Son lo que llamábamos en termodinámica intercambiadores de calor de superficie, que hay una superficie física que separa los dos fluidos. Un ejemplo, como veremos, pues son los intercambiadores de doble tubo, donde tengo dos tubos concéntricos, por el tubo interior circula un fluido, por la corona anular exterior pues circula otro fluido diferente, existiendo una separación física entre ambos que impide que se mezclen. También podemos distinguir diferentes tipos de intercambiadores de calor en función de los mecanismos de intercambio de calor. Cuando hay convección sin cambio de fase, que va a ser el caso más habitual con el que nosotros vamos a trabajar a lo largo de la asignatura, aunque también puede haber convección con cambio de fase en un fluido, que sería bien un evaporador o bien un condensador, y también podemos tener cambio de fase en ambos fluidos, aunque este caso es poco habitual porque normalmente hay que diseñarlo muy bien y controlar muy bien las condiciones para que se produzca exactamente el cambio de fase en las dos corrientes. Tener una corriente que cambia de fase sí es habitual, pero las dos a la vez no suele ser muy habitual, aunque en algunos casos se puede dar. Y también aquellos intercambiadores de calor donde la radiación puede tener importancia. Recordamos que la radiación es importante cuando tenemos temperaturas muy elevadas, normalmente en procesos de combustión. Un ejemplo típico pues será, como veremos, el interior de calderas, que es donde se alcanzan temperaturas muy elevadas. Aquí vemos algunos ejemplos de intercambiadores de calor con cambio de fase.
un equipo de aire acondicionado, dependiendo si el equipo está trabajando en modo verano o invierno, pues tendré un condensador y un evaporador que estará en el interior o en el exterior, y ahí el refrigerante que circula pues cambia de fase condensando o evaporando. Aquí vemos un ejemplo de un intercambiador de placas, que será uno de los tipos de intercambiadores que estudiaremos, y es un evaporador. Se ve muy claro que es un evaporador porque normalmente aquí este diámetro tan grande es la salida del evaporador y la entrada son estos agujeritos pequeños que tenemos aquí abajo. Por aquí entraría el agua y por aquí saldría vapor. Debido al cambio de densidad tan grande que tenemos al pasar el agua de líquido a vapor, pues se necesita unos diámetros muy grandes para evitar unas pérdidas de carga muy grandes en el sistema. Tenemos que adaptarnos a esos cambios de volúmenes tan grandes que tiene el agua. Un ejemplo de convección y radiación combinadas, calderas. Aquí vemos un esquema de una caldera industrial, a la izquierda y a la derecha, donde en la derecha se ven bien las diferentes zonas que tiene para recuperar el calor en la caldera. La zona donde tengo las llamas del proceso de combustión es el hogar principal de la caldera, donde se alcanzan temperaturas muy elevadas, y aquí es donde la radiación es dominante. Conforme los gases de escape van saliendo hacia arriba y van circulando por ahí, va disminuyendo su temperatura y cada vez en esta zona va teniendo más peso la convección. Por el interior de esos tubos circula el agua que nosotros queremos calentar y aumentar su temperatura. Conforme nos vamos alejando del hogar de la caldera, pues tiene más importancia cada vez más la convección y menos la radiación. Y por contra, cuanto más cerca estemos de este centro, el hogar de la caldera, más importante es la radiación. En este tipo de intercambiadores, al final la radiación pues es un mecanismo muy importante. También podemos clasificar los intercambiadores de calor en función del tamaño, aunque esta clasificación es bastante arbitraria dependiendo de la fuente bibliográfica que nosotros escojamos. Pero de manera general podremos distinguir entre tres tipos de intercambiadores dependiendo de su tamaño. Lo que llamamos microintercambiadores. Repito, lo que es un poco arbitrario pues es el valor numérico que hemos puesto aquí. Pero bueno, aquí hemos puesto un valor de 10 elevado a 4 como valor orientativo para el criterio de distinguir lo que es un microintercambiador. Cuando la relación entre el área de intercambio y el volumen ocupado por el intercambiador es mayor que 10 elevado a 4 metros cuadrados por metro cúbico de volumen. Sería un intercambiador que tiene mucho área de intercambio en un volumen muy pequeño. Intercambiadores compactos pues estarían entre valores intermedios, por debajo de 10 elevado a 4 y por encima de 700 metro cuadrado por metro cúbico. Y con valores por encima de 700 pues serían los intercambiadores no compactos o intercambiadores normales de la industria. Repito, los valores numéricos de 700 y 10 elevado a 4 pueden ser algo arbitrarios y dependiendo de la fuente bibliográfica pueden variar ligeramente hacia arriba o hacia abajo. Bueno, lo importante es saber distinguir que hay intercambiadores que son mucho más pequeños que otros porque buscan disminuir mucho su volumen, sobre todo en aplicaciones electrónicas, de computadores, etcétera, donde se busca mucho reducir el volumen de los sistemas de intercambio. Aquí vemos un ejemplo de un microintercambiador, desarrollado en la Universidad Carlos III de Madrid, donde la superficie de intercambio sería esta que aparece aquí en el esquema. ¿De acuerdo? Esa zona ahí que tenemos ahí corrugada. Este sería un esquema, esta es una fotografía de la instalación experimental donde se ensayaba este tipo de microintercambiadores y con la moneda que tenemos aquí de €1 para ver un poquito la escala de tamaños con la que estamos trabajando en este tipo de intercambiadores de calor. También podemos clasificar los intercambiadores en función de la disposición de los flujos. Las configuraciones de flujo más sencillas y más habituales son las de contracorriente, donde la corriente del fluido caliente y la del fluido frío van en sentidos contrarios, y la de flujo paralelo. Son las dos configuraciones más simples que se puede obtener un intercambiador de doble tubo, como veremos más adelante. También veremos que la configuración en contracorriente es siempre la más eficiente. ¿De acuerdo? Para unas temperaturas dadas y un coeficiente global de transferencia de calor es la configuración de flujos que consigue una mayor eficiencia. Y por contraparalelo es la configuración de flujos que tiene una eficiencia más baja. Serían como el límite máximo y mínimo en la eficiencia que podemos alcanzar. Ambas configuraciones se pueden utilizar en los intercambiadores de doble tubo.
Pero hay otros tipos de intercambiadores que consiguen otras configuraciones de flujo diferentes, como son el flujo cruzado, donde puedo tener el flujo cruzado con ambos fluidos mezclados, no mezclados, o un fluido mezclado y otro sin mezclar, o flujo dividido o flujo partido en algún tipo particular de intercambiador de tubo carcasa. El flujo cruzado, cuando hablamos de mezcladas las dos corrientes, lo representamos de esta manera. Y cuando decimos que son mezcladas, queremos decir que los perfiles de temperaturas son uniformes y no hay separación física en una misma corriente. Es decir, el perfil de temperaturas del fluido frío, que en este caso va de arriba hacia abajo, sería una línea recta, horizontal, y el perfil de temperaturas del fluido caliente, que sería el de color rojo, también sería horizontal. Es decir, las corrientes están bien mezcladas y no hay variación de temperatura en la sección transversal a la dirección principal de flujo. No se suelen encontrar en la práctica, son poco habituales porque es difícil conseguir esa configuración de flujos. Un fluido mezclado no mezclado, pues en este caso el fluido no mezclado sería el caliente y se representa con esas líneas horizontales. De tal manera que si aquí a la entrada está el fluido frío y el fluido caliente circula de izquierda a derecha, pues un perfil de temperaturas del fluido caliente podría ser algo así. Variable, ¿de acuerdo? Una temperatura más baja cerca de la entrada del fluido frío, lógicamente, y más caliente por ahí. No es ya una línea horizontal, ¿vale? Sin embargo, el perfil de temperaturas para el fluido frío sí que seguiría siendo una línea horizontal. Y por último tendríamos la configuración no mezclado, donde las variaciones de los perfiles de temperaturas pues serían variables. Este sería, por ejemplo, el perfil de temperaturas del fluido frío y el del fluido caliente, pues sería algo así. Hay una separación física, aquí se crean los canales con estas aletas rectangulares que hacen que este flujo vaya por el exterior pero vaya separado físicamente, no esté todo bien mezclado, al igual que ocurre con el flujo que va por el interior de los tubos. Y por último, el flujo partido sería lo que se conoce como carcasa tipo G. Es un tipo particular de los intercambiadores tubo-carcasa que estudiaremos más adelante en la asignatura, donde en este caso el fluido frío circula por aquí arriba, se parte en dos y sale por la parte de abajo. Y el flujo dividido pues es una variación de la carcasa tipo G y es carcasa tipo J, donde en este caso el fluido que va por la carcasa se divide en dos. Son dos tipos particulares de carcasa que se utilizan para aplicaciones donde queremos una pérdida de carga en ese fluido muy pequeña. Son poco habituales, se utilizan sobre todo en evaporadores y condensadores.